pasadita a los profetas menores. Se llaman menores porque escribieron más corto, como Isaías, que puede nombrar libros en su extensión. Y en particular, Zacarías, ¿cierto? Hoy día vamos a hacer un pequeño recordatorio de la enseñanza acerca del Mesías que vemos aquí. Tendríamos que decir que Zacarías fue un profeta post-exílico, o sea, después del exilio, cuando ellos ya habían regresado a la tierra prometida por el mandamiento primeramente de Ciro, y llegaron a reconstruirla, fueron impedidos, ¿cierto?, de la construcción de este santuario. Y Dios ayudó a los ánimos de ellos con la profecía de Zacarías, dice, y de Ageo, cuya mención se hace en el libro de Esdras, ¿cierto? No lo leamos, 5 y Esdras 6, donde dice que profetizaron en esos días Ageo, ¿cierto?, y Zacarías. Y les intimaban a que, a pesar de la oposición que tenían por los revisores que venían de los reyes de Media y Persia, Dios fue haciendo que el corazón de los reyes, Darío, ¿cierto?, y Artajerjes, fueran cada uno de ellos confirmando la ley de Ciro, que se dio al principio, de que se tenía que reedificar el templo. Por lo tanto, en esta situación que Israel no tuvo ejército para poder imponer su voluntad sobre las naciones, fue el Espíritu de Dios que movió el corazón de estos reyes a permitir la reconstrucción del templo, la manera que Dios utilizó para hacer por un tiempo más prevalecer la nación de Israel. Recordemos que el propósito de la existencia de Israel, ¿cuál era? El propósito de la prolongación de la vida de Adán y Eva y de sus descendientes, ¿cuál era? Traer al ungido, procurar nacimiento de Dios, ¿se recuerdan? Malaquías lo dice, ¿no parece? Procurar nacimiento de Dios. ¿Por qué decimos esto con tanta desparpajo? Porque es evidente. Evidente porque el reino de Judá cayó, ¿cierto?, poco antes de la manifestación del Mesías. Y luego, cuando vino el Mesías, el pueblo de un príncipe que ha de venir puso la abominación espantosa y el santuario fue deshecho, e Israel entró en el exilio más grande que había tenido, ni siquiera 70 años como en los días de la cautividad babilónica, sino que posteriormente casi 2000 años, ¿cierto?, hasta que volvieron al territorio al año 1948, con la particularidad y la singularidad de que no reconstruyeron el templo. Dios no quiso reconstruir el templo. Eso entonces nos deja a nosotros con una pregunta de cómo debemos comprender este actor de Dios, y no con nuestra mente, sino que lo que dicen los profetas. Todo esto que nosotros desde niños a veces hemos escuchado, que nos han contado, debemos refrendarlo con la Biblia, confirmarlo si está dicho por el Señor. ¿Dónde pensamos nosotros? ¿Cómo va a ser el tiempo final? ¿Cómo va a ser el fin del mundo? ¿Dónde iremos a vivir? Jesús nos permitía estar en la casa de su Padre. ¿A qué se refería? ¿Dónde iba a ser? ¿En qué momento? Bueno, todas estas cosas estamos trabajando nosotros sobre la base de saber que somos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo, ¿cierto? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Que Jesús con su muerte pagó los pecados del mundo y nos reconcilió con Dios para siempre, y no se necesita ninguna cosa más, ¿cierto? Con una sola ofrenda lo hizo perfecto, todo decía el libro de Hebreos. Es por eso que los sacrificios, ¿cierto?, vemos hoy que no se hace ninguno, y Dios no quiere que se haga ninguno porque el santuario donde se ofrecían no lo reconstruyó más. Esto concuerda también con las palabras de Jeremías. Dice: vendrá el día en que no se hará más el arca de Jehová, ni les vendrá el pensamiento. ¿Por qué? ¿Qué podría ser inútil la existencia del arca? El que Dios vaya a poder ver a Dios cara a cara. ¿Qué hace innecesario, cierto, una ciudad opresora e injusta? El que Dios trae una ciudad, ¿no?, y reconstruya en una ciudad, establezca una ciudad de gente justa, donde no permite que entre ningún impío a esa ciudad. Estas cosas están dichas en la profecía, y Zacarías es uno de ellos. El animal del corazón de ellos para reconstruir un santuario que después iba a tener tiempo
un tiempo solamente de existencia y después iba a ser destruido de nuevo por los romanos. En ese tiempo al menos Dios les mostró que el poder de su espíritu podía inclinar el corazón de los reyes a que ellos pudieran seguir edificando. Si ustedes leen el libro de Esdras, van a querer, van a poder leer toda la historia por detalle. Iban de Ciro, de Darío, diciendo, no, el rey Darío dio orden que se reedificara esto, y después iban los anales, lo verificaban y se dan cuenta que sí, que lo había dicho. Pero todo esto que somos Dios dijo, yo, Jehová excitó el espíritu de Ciro, dice. Eso pasa entre dos, dice, cualquiera que quiera volver a la tierra, hágalo, dice, ¿cierto? Y que se reedifique el templo. Y como pasaron los años, esta caída en desuso, y los enemigos de Israel que estaban alrededor, como querían impedir la obra, trataban de mandar cartitas para allá para que vinieran revisores y no lo permitieran. Frenaron la obra, pero Dios, todo esto no fue deshaciendo por su poder, ¿cierto? Inclinando el corazón de los reyes a favor de Israel. Y era la nación, era el imperio dominante en ese tiempo. Acuérdense que Babilonia cayó en manos de... O sea, primero estuvo Asiria, cayó en manos de los babilonios. Y los babilonios cayeron en manos de los persas. Ciro, rey de Persia, rey primero, fue la orden de la... Por todos los cautivos los dejó ir, como dice Isaías 44, y como dice Primera de Crónicas, 1. Y luego los reyes posteriores ratificaron la reconstrucción del templo, lo cual hacía que algunos se desanimaran cuando tenían impedimento, pero Dios por medio de Zacarías y Ageo les decía, sigan reconstruyendo. Bueno, aquí vamos con esto, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver con lo que nosotros hoy día queremos estudiar? Queremos estudiar acerca de el templo de Dios. El templo de Dios es algo que nosotros tenemos que saber qué va a pasar con él. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Y para abrir esta lectura, vamos a ir a Apocalipsis, luego vamos a ir a Zacarías. Apocalipsis, el capítulo 11. Del 1 al 2. ¿Sí? Y 3 para los que les gusta, vamos a leer todo. Y se me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios. Esto fue escrito en el año 100, Jerusalén ya estaba destruido. Fue destruido Jerusalén por mano de los romanos en el año 70. Y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, ¿qué no debía medir o considerar la medida el árbitro? No lo mides. Es dado a los gentiles. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué harán durante ese tiempo? Dice, hollarán. Voy a poner Jerusalén. 42 meses. Estos mismos 42 meses son los que fue citado en Apocalipsis 13, versículo. Apocalipsis 13, versículo 5, como dice nuestro hermano. Hablando de la bestia que sube el abismo, dice, le fue dada boca de que habla grandes pozos y blasfemias, y le fue dada potencia de volar 42 meses. Entonces también, los gentiles ya 42 meses, pero que no haya 42 meses porque la bestia recibe, ¿qué cosa? Potencia para volar 42 meses. Entonces, cuando
cuando dice la Escritura que hollará la ciudad 42 meses, tenemos que entender que este mismo periodo es el periodo en que se levanta la bestia. Por lo tanto, la bestia empieza a operar desde la destrucción del santuario hacia adelante. Y es entendible porque la bestia no es un solo rey, sino que está compuesto de 7 reyes. En el tiempo de Juan ya estaba destruido, por lo tanto, esta abominación de asolación que habló Daniel el profeta ya había sido instaurada. Pero vemos ahora que Israel volvió al territorio, pero el santuario no ha sido reedificado. Pero sí está asolado, o sea, la promesa, los 42 meses, estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de estos 42 meses. Porque yo no puedo contar este tiempo desde otro punto, debido a que esos 42 meses de asolación. Y esto empezó en el año 70. Entonces, después de la muerte de Jesucristo, la abominación espantosa que habló Daniel el profeta, ¿cierto? Ahorita en Mateo 24:15, empezó en el año 70, que no hemos dicho muchas veces esto. Por lo tanto, desde el año 70 en adelante, 42 meses, será hollada la ciudad. Será hollada Jerusalén, ¿cierto? Hasta, entonces, desde el año 70 hasta ahora, estamos viviendo ese periodo. Y ese mismo periodo ha estado orando también la bestia. Le pregunto, ¿algún poder romano ha matado a cristianos? ¿La ciudad de Roma fue el lugar donde se sacrificaron y se martirizaron cristianos? ¿Está ebria de la sangre de los mártires romanos? Sí, de hecho lo estuvo cerca. Y lo siguió estando después. Por medio de otros modelos de sol, pero la cosa es que el santuario ha estado desolado desde el año 70 hasta hoy. Yo estoy por aquí, viviendo. Hoy. ¿Por qué yo me pongo dentro del periodo? Porque entiendo yo que para entender que estoy fuera del periodo, la ciudad tendría que estar reconstruida. No tendría que estar asolada, o debe haber terminado su asolación. Es sencillo. Entonces, nuestro amigo Zacarías, ¿cierto? Él vivió acá. Zacarías profetizó, ¿cierto? Ellos tuvieron un periodo de 70 años de cautividad, ¿cierto? Que partió, por poner un número cerrado, ¿cierto? Algunos se han enojado, 600, otros dicen 580 y tantos, ¿ya? Y esto se terminó cuando Dios dio mandado por Ciro. Isaías 44. Lo voy a leer al final, no me acuerdo del versículo exactamente en este momento. Del capítulo. Entonces, esta orden de edificar fueron fortalecidas por Zacarías, por la profecía de Zacarías y Ageo. Y de aquí en adelante, en la reconstrucción, tenemos el periodo que llamamos los 70 semanas. ¿Por qué las 70 semanas? Porque a Daniel se le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Sepas y entiendas, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, aquí, por Ciro, él dio la palabra para restaurar y edificar, hasta el Mesías príncipe de las 7 semanas y 62 semanas, ¿se acuerdan? 7 más 62 igual 69 semanas. O sea, hasta la muerte del Mesías habrá 69 semanas y después, en la semana que queda, voy a poner un poquito más acá la luz para que me la semana que queda final, a la mitad de la semana, muere el Mesías. Claro, y dice, ahora se sabe el sacrificio y la ofrenda, dice, etcétera, etcétera. ¿Por qué es necesario el sacrificio y la ofrenda? Vemos dos cosas aquí que confluyen. Primero, en el año 70 físicamente no hubo posibilidad más
de ofrecer sacrificios por los judíos. Pero después Dios, en ese mismo día, en este mismo periodo antes, ya había hecho innecesario el sacrificio y la ofrenda. Por causa de los Mesías que habían muerto por los pecados del pueblo. Nosotros los cristianos nos ofrecemos sacrificios de animales porque decimos que el sacrificio de animales no puede quitar los pecados. Pero sí el sacrificio de Jesucristo sin quitar los pecados, como a sola ofrenda. Conforme a la promesa de Jeremías, ¿cierto? Jeremías, Dios le dijo a Jeremías: haré nuevo pacto con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué dice? ¿En qué lo conocerán? En que perdonará de los pecados, ¿cierto? Se olvidará de los pecados, los perdonará. Se le permite de su injusticia, de sus pecados y su iniquidad, y no me acordaré más. Y al decir que no se acordará más, el Yom Kippur se extinguió. Ya no tengo que recordar los pecados porque vino una ofrenda suficiente de Dios, grande, tal como lo dijo Abraham. Dios se proveerá de ofrenda por el holocausto. Se cumplió, vino el Señor Jesucristo y pagó con una sola muerte todos los pecados del mundo. ¿Qué aceptación tenemos que Dios ha dicho eso? En que Él mismo quitó el santuario. No se empeñó más desde el año 70 hasta el año 2016 en que tuviéramos un lugar de sacrificio. De hecho, los apóstoles nos dicen que nosotros debemos salir a ver fuera del real, no tenemos aquí ciudad permanente y buscamos la porvenir. O sea, ya nuestra expectativa de aquí en adelante, la expectativa cristiana es en el cielo. Es decir, nosotros hablamos de una patria que está en los cielos. O pensamos que esta ciudad que está en la tierra es la que debemos ir. A diferencia de los que creen en el rapto, ellos todavía creen que tienen que ir a esta ciudad para ser salvados en los últimos periodos finales proféticos. Porque ellos creen que Jehová descenderá y se defenderá al volador de Jerusalén, pensando que va a haber una guerra entre naciones y Dios va a defender al Israel de acá. Y no, lo que está hablando es ahí de la batalla de Gog y Magog, cuando los pueblos de las naciones quieran atacar a Israel. Pero esa batalla es la que está citada en Apocalipsis 20, cuando Dios hace descender el fuego de ellos y los destruye. Y los que circundan la ciudad son los que resucitaron en la segunda resurrección. Los que son resucitados para vergüenza y para confusión perpetua. Así que es el punto. Por lo tanto, nuestra expectativa de que en adelante pasa a ser espiritual. Por ejemplo, Isaías habla en el capítulo 60. ¿Qué dice Dios en Isaías 60? Vamos a leer Isaías 60. Recomiendo a los jóvenes leer Isaías 60, porque aquí nos está hablando de la misma ciudad que a la que esperamos ir cuando el Señor venga a buscarnos. Dice: levántate y resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿En qué momento se cumplió esa profecía hoy? Con Jerusalén. ¿Ha resplandecido Jerusalén? No. ¿Cierto? ¿La gloria de Dios se ha visto sobre ella? ¿El fulgor de Dios se ha visto sobre ella? No. En la persona de Jesús, sí, pero no en la ciudad. Un resplandor. Claro, pero no en la ciudad. Estamos hablando de la ciudad. La verdad lo que Jesús tenía hablando, pero estamos hablando ahora de la ciudad. O sea, Jesús es la imagen misma de la gloria de Dios, eso lo creemos, así creemos. Pero respecto a la ciudad no se ha cumplido. Entonces, ¿qué dice? Porque aquí de tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad a los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová. Si yo me doy esta palabra literal, para entenderlo más. Nacerá Jehová, ¿qué quiere decir? El sol nace cuando aparece
Es decir, sobre ti se verá la gloria de Dios. ¿Por qué dice tinieblas cubrirán la tierra? ¿Qué ha pasado hasta ahora? Israel está asolada, el santuario es asolado. Este es el periodo de tinieblas que ha cubierto la tierra, que hemos descrito, que va del año 70 hasta ahora que vivimos. El santuario sigue asolado, lo cual se sigue existiendo. Entonces dice, y andarán las gentes a tu luz, o sea, el día que Jehová haga nacer su luz sobre él, va la gente a andar a la luz de ella. Dice, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Cuándo va a estar este resplandor en el nacimiento de Jerusalén? ¿Cuándo se va a producir esto? ¿Cuándo será esto posible? Eso es lo que nos va a preguntar. Alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se ha juntado y vinieron a ti, etcétera, etcétera. Verso 5, entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y ensanchará tu corazón, que te haya sido vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de la gente haya venido a ti. O sea, todas las naciones vienen a Jerusalén, porque van a andar a la luz de ella. Estas son las palabras también de, que lo hemos citado muchas veces, y la vuelvo a citar, no lo busquen para que no se extravíen del texto que estamos leyendo. Dice, así. Acontecerá que el postrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de montes, y será ensalzado sobre todos los collados, y correrán a él todas las gentes. Y aquí dice que todas las gentes van a Jerusalén, ¿cierto? Luego dice, finalmente, dice pues después en el versículo, volviendo a Isaías 60, nos dice, verso 11, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, porque será traída a ti la fortaleza de las gentes y sus reyes conducidos. Luego dice, acá, en el verso 13, la gloria del Líbano vendrá a ti y hayas y pinos y bosques juntamente, para decorar el lugar de mi santuario. ¿Y qué dice después? Marcamos aquí, muy importante, y yo honraré el lugar de mis pies. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está diciendo que el santuario es el lugar donde Él va, que Él apoya sus pies en la tierra. Es un concepto, ¿cómo se llama?, espiritual. Cuando dice la tierra es estrado de mis pies, ¿de acuerdo? Pero ¿dónde es el lugar donde Él pretende estar? ¿Saben lo que significa pie? ¿Poner pie en algún lugar? Tomar posesión. Tomar la posesión. Porque, bueno, aquí se ha visto en las películas, ¿cierto? Cuando Colón puso la primer pie en América, es tomar posesión, es entrar a habitar. Entonces dice, yo honraré el lugar de mis pies. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer a Jerusalén gloriosa, porque ahí yo pondré mi pie en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que de ahí yo haré mi habitación en esta tierra. Márquenlo. Esto es Isaías 60, verso 13. ¿Se ha cumplido esto? ¿Ha venido el Señor? Porque dice, sobre ti nacerá la luz. ¿Qué luz es la que viene a Jerusalén? Miren lo que dice más adelante en el 60. En el versículo 19 y 20. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová le será por luz perpetua, y los días de tu... ¿qué cosa? Y los días de tu luto serán acabados. ¿Estará de luto Jerusalén hoy? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con el lugar de la planta de los pies del Señor? Está de luto. Entonces estos 42 meses son de luto para Jerusalén. ¿Qué hace importante a Jerusalén? El santuario.
y que Dios ha hecho habitar allí su nombre, y que su presencia estaba ahí. ¿Qué pasaba con el tabernáculo en el desierto? Cuando Moisés hablaba con Dios, ¿qué hacía la nube? Venía y bajaba sobre el santuario, y luego que salía Moisés, se elevaba nuevamente. Es decir, era manifiesta la presencia de Dios en esta nube que estaba siempre sobre el santuario. Israel no tiene la presencia de Dios. Dios no está con ellos. Porque la ciudad donde por causa de los pecados de Israel, Dios decidió entregarle en manos a los gentiles. Entonces, Dios no está. Tinieblas cubren la tierra. Pero vendrá un día en que la luz de Jehová va a nacer sobre Jerusalén. Y la misma ciudad no tendrá necesidad de luna, porque Dios va a ser la luz. Dios mismo va a ser el sol y la luna de la ciudad. Tal como dice Apocalipsis 21, ¿se acuerdan? Jehová será el sol de la ciudad y el cordero la lumbrera, la luz. A pesar de que resplandeció por un pequeño tiempo. Claro. La luz de Dios. Exactamente. Pero no la entendieron. Bueno, dice, verso 20, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque te será Jehová por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Esto es lo que yo digo, y creo, ¿cierto? El versículo que acabamos de leer lo dice todo. Nacerá sobre ti Jehová. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde lo leímos? En el 60, versículo 2. Porque aquí que tinieblas sobre la tierra y oscuridad a los pueblos, no sobre ti nacerá Jehová. Y el otro versículo que dice que es, no se nunca dice porque Jehová te será por luz perpetua. Claro, 19 y 20. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que Él va a nacer ahí en la ciudad, que Dios va a estar allí. Que Dios va a habitar en la ciudad. Entonces, el propósito de Dios de venir a vivir a la ciudad es lo que pone fin al luto. El marido se fue lejos. La presencia de Dios abandonó Jerusalén. Y hoy viene el Señor Jesucristo viene en las nubes del cielo a morar con su esposa. ¿Y de quién es esposa Jerusalén? Del Cordero, ¿cierto? Hay una ciudad en los cielos que lo espera, que va a bajar a la tierra, que dice que es la esposa del Cordero. La esposa del Cordero es la nueva Jerusalén, que desciende del cielo. Entonces aquí Dios pretende acabar este periodo con la manifestación de su ciudad acá en la tierra. Nacerá Jehová y Dios vendrá a vivir con nosotros. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Bueno, volviendo entonces a Zacarías, si volvemos a Zacarías, Zacarías el profeta. Zacarías 11, verso 7. Las ovejas de la matanza, que lo ponen como título con Zacarías 11, versículo 7. Dice: apacente pues las ovejas de la matanza, saber los pobres del rebaño. Y me tomé 2 callados, al uno puse por suavidad y el otro atadura, y apacenté las ovejas. E hice matar 3 pastores en un mes, y mi alma se angustió por ellos. También el alma de ellos me aborreció de mí. Y dije: no os apacentaré, la que muriere muera, y la que se perdiere se pierda.
y la que quedaren cada una como la carne de su compañera. O sea, Dios abandona, deja de proteger a su pueblo Israel por su rebelión con Israel. Días de luto, está hablando aquí de la asolación, ¿cierto? Y después dice, verso 10, tomé luego mi callado suavidad y quebrélo para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos. Es decir, no solamente Dios abandona y desamparó a Jerusalén cuando Nabucodonosor la destruyó, sino también Dios destruyó a las otras naciones también y provocó el juicio de ellas. Dice, toda suavidad y se quebró para hacer mi pacto concerté con los pueblos, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miran a mí, que era palabra de Jehová. Es decir, hay un pequeño remanente entonces de ovejas que quedaron de todas estas que estaban preparadas para la destrucción. Pequeño remanente que Dios preservó. Pero miren lo que pasó. ¿Cómo le pagaron a este pastor? Porque dice, y fue deshecho en ese día, así conocieron los pobres del rebaño que miran a mí, que era palabra de Jehová. Y luego dice, y díjeles, si os parece bien, dadme mi salario. Yo que los protegí y los guardé. Ya no los voy a proteger más, dijo Dios, solamente me voy a preocupar de los pobres, de que quieran, que miran a Dios, o sea, que esperan en mí. Pero dice, si os parece, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario 30 monedas de plata. Entonces, y este precio fue con el que le pagaron a Dios por haberlos pastoreado y haberlos librado siempre a Israel de sus enemigos. Dios los desechó y su pacto lo dejó solamente para con aquellos que esperaban en él, pero el pueblo, como pago de toda esta protección que tuvieron antes, se lo pagaron con 30 monedas de plata, que fue la cantidad con la cual se traicionó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era el pastor de Israel en ese tiempo? Nuestro Señor Jesús. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dice, su vida da por las ovejas, más el asalariado dice, no da su vida por las ovejas porque no son suyas, ¿cierto? Bueno, vemos entonces que aquí en este lapso, que también hay tinieblas en que hizo ya Jerusalén, Dios ha abandonado la presencia del santuario y actual de Israel, Dios no mora allí, pero hay promesas que Dios volverá nuevamente a vivir allí con nosotros. Y hay promesas en que Dios, así como ha dejado de pastorear el mundo y en Israel, cada uno ha quedado de acuerdo a su propio corazón, Dios se ha comprometido a pastorear a su pueblo, porque los otros pagaron mal este trabajo. Al pastor del mundo, al pastor de Israel, lo vendieron por 30 monedas de plata. A nuestro Dios, que se manifestó a través de Jesucristo, como aquel que nos pastoreó, ¿cierto? Nos enseña la verdad, nos cuidó, nos protegió, nos ha hablado de la buena nueva. A él le vendieron por 30 monedas de plata. Todo este tiempo el Señor, ¿cierto?, venía protegiendo a Israel. Pero aquí fue mandó al Señor Jesús. Al pastor lo vendieron por 30 monedas de plata. Vendido por 30 monedas de plata. Y el mismo Judas dio testimonio, yo he entregado sangre inocente. Y el texto dice en el versículo 13, como en sentido de reproche, y díjome Jehová, échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomó las 30 piezas de plata y echélas en la casa de Jehová al tesorero. Luego dice, quebré luego otro mi callado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y sabemos lo que pasó, ¿cierto? Bueno, y después lo deja en manos de un pastor insensato. Saltando al capítulo 12, vamos a hacer la siguiente observación. Dice, Zacarías 2:1, se carga de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén como vaso de temblor, a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo defenderé a Jerusalén, o sea, y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén, perdón,
por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Es decir, aquí esto se está anunciando, como lo hemos estudiado en veces anteriores y ahora ya estamos concluyendo. Que en el día en que acabe estos 42 meses de vallamiento, ¿cierto? Dios defenderá al morador de Jerusalén, y Jerusalén será piedra de pesada. Miren qué interesante. ¿En qué va a consistir el juicio final? ¿Cómo se desarrolla el juicio final? Dice, Dios pagará a cada uno según sus obras. ¿Pero qué ha hecho la nación al respecto de Israel? Del Israel creyente. No estamos hablando del Israel rabínico, o sea, que todavía que ha desechado al Mesías Jesucristo, no sé. El Israel que espera en Dios, las ovejas que esperan en el Señor. ¿Qué hará Dios con ellos? Dice que Dios lo vendrá, pondrá Jerusalén como vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en sitio contra Judá y contra Jerusalén. Es decir, aquí habla claramente que todas las naciones se juntarán contra ella. Aquí dice, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargarán serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Y ustedes pueden leer el resto de los textos, ¿cierto? Pero aquí dice, verso 8, en aquel día defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre yo fuere flaco, de aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles. ¿Cómo puede ser alguien, el más débil de todos, va a ser como David? ¿Qué nos está diciendo el Señor con eso? Jesús dijo algo parecido referente a Juan el Bautista. El menor en el cielo es como Juan, ¿cierto? Y aquí dice en ese día en que Dios defienda esta ciudad, el más débil de todos va a ser como David. ¿Cómo era David? No temía, no le temió al gigante. Y ese valor viene de Dios, ¿se acuerdan? Ese valor lo puede tener en el corazón, en el Espíritu de Dios. Y dice, ¿qué dice? El más fuerte que dice. Dice, el tiempo será como David, dice, y la casa de David, dice. El más flaco dice, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Cómo es la resurrección? Serán, dice, como ángeles de Dios en el cielo. Ahí claramente esta batalla no se da en un contexto común, se da en un contexto de la plenitud del Espíritu de Dios en su pueblo. Dios se habrá manifestado plenamente a ellos porque el más pequeño de ellos tendrá el valor dado por el Espíritu de Dios de David, y todos los demás serán como ángeles de Dios. Dice, como el ángel de Jehová. ¿Saben cómo es el ángel de Jehová el poder? ¿Cómo son los ángeles de Dios? Grandes en potencia, dice, ¿cierto? Así que esto está haciendo mención claramente que ese día no es una guerra común, es un día en que ya los justos han alcanzado la gloria, han sido resucitados. O como dice, serán como estrellas que brillarán a perpetuidad, o sea, eternamente. Luego finalmente dice, verso 9, que es muy bueno, y será que en aquel día yo procuraré quebrantar toda la gente que viniera contra Jerusalén. ¿Qué nos predice entonces Zacarías? Un día en que todas las naciones se van a juntar en torno a Jerusalén. Y Jerusalén será una piedra pesada. Todos los que quisieran destruirla van a ser destruidos. Dios se ha empeñado, ¿por qué? ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? ¿Quién es el que mora en Sion? ¿A quién Dios ha puesto en Sion? A su rey. Salmo 2. Yo he puesto mi rey sobre Sion. ¿Cuándo los propuso en Sion? Cuando resucitó a Jesucristo, se cumplió el Salmo 110 que dice, siéntate a mi diestra, hasta que vuelva a tus enemigos por estrado de sus pies. O como dijo Isaías, ¿cierto? Pongo en Sion piedra preciosa, dice. Y el que creyera, dice, no se avergüenza. Bueno, entonces nuestro Señor Jesucristo es esta piedra pesada.
porque también Jesucristo es piedra pesada. De hecho, ser el rey de Israel que cumple la profecía de hecha David de que será el varón que se sentará sobre su trono, hace que Jerusalén no pueda ser destruida de las naciones, porque Dios ha prometido que nadie va a avasallar a David, a su descendiente. Por lo tanto, la ciudad va a prevalecer sobre todos sus enemigos, y Dios mismo la va a defender, y Dios mismo va a tener su pie ahí. Dios mismo va a alumbrar la ciudad. Y esta ciudad no es una ciudad que se encuentre ahora aquí, porque Jerusalén hoy está asolada y ha sido entregada en manos de los gentiles por el mismo periodo que la bestia gobierna 41 meses. Por lo tanto, para poder Dios traer esta nueva ciudad, tiene que deshacer el reino de la bestia. La destrucción del reino de la bestia trae como consecuencia la venida de la ciudad de Dios. Bueno, verso 13. Tenemos entonces que Dios venía pastoreando a Israel, lo despreciaron, venía pastoreando a las naciones, también lo despreciaron, y solamente Dios dice: me voy a quedar con los que miran a mi nombre nomás, y los otros, denme el salario, 30 monedas de plata. Eso le va a dar al Señor por su trabajo, y lo mataron al Señor Jesucristo. Y ahora Dios dice: va a él a establecer a Jerusalén, la va a defender y va a aprovechar de hacer juicio sobre las naciones cuando ellos se junten todos contra ella. Los que estén dentro de la ciudad en ese tiempo van a ser como ángeles de Dios. El menor, el más débil, como David. Qué increíble. Cómo Dios va a fortalecer el espíritu de los creyentes en ese día. Así que si usted dice: en ese día yo voy a tener temor, no, porque el poder del Espíritu de Dios en su corazón no va a permitir espíritu de temor. ¿Qué dice Pablo? No nos ha dado Dios espíritu de temor. ¿Se lo dice a quién? A Timoteo. Entonces dice, Pablo dice en nada intimidado, ¿se recuerdan? Bueno, ¿qué quiere Zacarías con todo eso? Decirle: miren, ustedes reedifiquen la ciudad, porque Dios algún día traerá juicio sobre todas las naciones que han asolado a Jerusalén. Eso le dice a los que están reconstruyéndola aquí. Sobre saber que igual venía una destrucción futura, pero por este tiempo al menos iban a poder adorar a Dios. Si no estaba el templo reconstruido aquí, ¿habría podido Jesucristo venir al templo y decir: esto lo habían convertido en guarida de ladrones? No, tenía que haber sido reconstruido temporalmente. ¿Saben ustedes un detalle de la curiosidad bíblica? ¿Saben usted, hermano Vergara, que el mandamiento de Ciro, de Darío, se concretó con medidas para la Jerusalén? ¿Saben cuánto medía esta ciudad? Le puso un mandamiento al rey, que los liberó, y le dijo que la ciudad tenía que ser, esta ciudad, o sea, este templo que ellos reconstruyeron, medía 30 codos cúbicos. ¿Qué quiere decir? 30 por 60 codos. 60 codos. 60 codos cúbicos. 60, 60, 60 y 60 de altura. Un cuadrado, un cubo. Y es sorprendente de que la predicción de Ezequiel también habla de una ciudad cuadrada, y la Nueva Jerusalén dice que es mucho más grande todavía, que es 2.400 kilómetros de largo, ancho y de altura. 2.400, si no me equivoco, es la mitad del largo, es poquito más de la mitad del largo de Chile. Chile me dio forma longitudinal recta, mide como 4.000 y tantos kilómetros. 2.400, según la Nueva Jerusalén, mide más de la mitad del largo de Chile. Un lado, y la altura, lo mismo. Y aquí entonces en Zacarías, Dios nos dice, ¿cierto? Cuando existe, a ver, aquí hay uno que me salté, Zacarías 2 es importante. Dios defiende al morador de Jerusalén, dice, son como los ángeles, y dice después que Dios procura quebrantar a toda la gente que vienen contra Jerusalén. Procurará quebrantar a toda la gente que viene contra Jerusalén. Miren lo que salta aquí después. Verso 10. Y derramaré sobre la casa de David. Estoy leyendo Zacarías 2, verso 10. Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí,
¿A quién traspasaron? ¿Quién es el que viene a destruir las naciones aquí entonces? Vuelvo a leer. Dice, verso 9, y será que en aquel día, o sea, cuando Dios venga a defender a Jerusalén, yo procuraré quebrantar toda la gente que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre un unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megiddo. Léanlo. Cuando Josías murió a manos de Faraón Necao, todo Jerusalén le echó, era un rey justo muerto. Nuestro Señor Jesucristo no es un rey que fue muerto injustamente. Valle de Adradimón, valle de Megiddo. En Megiddo mató Faraón Necao a Josías. Le lamentaron tanto que el mismo Jeremías lo endechó, dice la Escritura. Y hay una endecha que no se tiene en el análisis de la Biblia, que es de Jeremías por Josías. No está en nuestro canon. Yo leí y registraba el libro de las lamentaciones, porque dice, aquí están las lamentaciones de Jeremías. Y de los capítulos que he leído de las lamentaciones, no hace mención alguna de Josías, salvo que la lamentación que está puesta ahí esté incrustada, forme parte, pero no lo menciona. El punto es que aquí quiero decir, se llama a este un valle que se lamentará como por un primogénito, porque cuando se mata al hijo único, al primer hijo, a Jesucristo, el primogénito de Dios, el hijo único, que Dios vio la tierra, el pueblo de Israel le quitó la vida. Y ese día, ¿cierto?, que el Señor venga y defenda y destruya las naciones que vayan contra Jerusalén, lamentarán, debido a que Dios ha derramado en sus corazones espíritu de gracia y oración. Y lo mirarán, y se mirarán a mí, a quien traspasaron. Está hablando de alguien que fue muerto traspasado, que lo dirán de nuevo, es decir, vivo otra vez. Ahí claramente la Biblia está hablando de la manifestación de Jesucristo como alguien vivo a los judíos que le han traspasado, o que le han consentido con su muerte. Esto está citado en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y esto está fechado en Apocalipsis como el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis, yo lo cito, no lo busquen porque si no se van a extraviar ¿dónde estamos? Se lo leo yo. Él que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Quiénes? Los que reciben el espíritu de gracia y oración. Y todo ojo le verá. Y dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, o sea, los judíos y los linajes de la tierra, harán lamentación sobre él, así sea amén. Pero la lamentación es por causa de que reconocen haber despreciado a Jesucristo. Y eso es conversión, no es sino conversión. Porque aquí dice, verso 10, Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre un unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige por primogénito. Un hebreo debería preguntarse, ¿por qué yo me voy a ¿por qué yo me voy a afligir por alguien a quien nosotros hemos traspasado? Y se podría preguntar, ¿a quién hemos traspasado? El mismo que nos viene a defender en el día final de todas las naciones que la van a acercar a Jerusalén, a ese mismo lo van a venir, lo van a ver venir en las nubes del cielo con toda la gloria del Señor. Y por el Espíritu de Dios, ¿cierto?, que derramará en sus corazones en ese momento, algunos de ellos, no todos por supuesto, a los que Dios escoja, ellos podrán reconocer que es aquel a quien ellos también traspasaron, a Jesucristo. Así que no va a quedar duda. Cuanto más si Él, antes de ser muerto, les dijo, veréis al Hijo del Hombre, ¿cómo les dijo? Sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que eso les queda como testimonio a ellos, claramente, de que van a venir y van a lamentar a aquellos que se convierten en ese momento a Dios, ver venir a las nubes del cielo a quienes ellos mismos traspasaron. A aquel que también le pagaron su trabajo de pastoreo por 30 monedas de plata.
Es el mismo que lo va a venir a defender de nuevo, a quien despreciaron como pastor. Lo va a venir a defender de nuevo, a librarnos de los enemigos. En el día que Dios defienda de nuevo a Jerusalén, cuando sea atacada en la batalla de Goi-Magog, a ese mismo. ¿Quién destruirá las naciones que se junten contra Jerusalén en la batalla de Goi-Magog que cita Apocalipsis 20? ¿Quién? ¿Quién es el que las va a destruir? ¿De dónde nos afirmamos? Salmo 110, ¿cierto? Y Pablo lo explaya, dice. ¿Qué dice? Lo amplifica. Dice, cuando haya sometido todo imperio y potestad, él mismo se sujetará al Padre. Así que, del mandato del Padre tiene Jesús de someter a todas las naciones. Por eso viene un caballo blanco, ¿cierto? A regir unas naciones, porque Judá es caballo de honor, como dice la profecía. Bueno, terminando entonces, quiero terminar Zacarías, no vamos a verlo todo de Zacarías, pero vemos a Jesús aquí, implícito, como pastor, mal pagado, como el defendedor de Jerusalén, ¿cierto? Que lo van a ver venir en las nubes, habiéndolo previamente traspasado, ¿cierto? Y también previamente anunciado como rey. He aquí tu rey viene a ti, lo hemos leído otras veces en Zacarías, ¿cierto? Tu rey viene a ti, humilde, ¿cierto? ¿Cómo venía? En un pollino hijo de Ana, ¿cierto? Así que eso lo hemos leído. Terminando entonces, nos queda el 14 y el 13. Voy a leerle simplemente lo que dice el 13:1 y ustedes van a entender aquí de quién está hablando. En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. ¿Para qué sirve ese manantial? O sea, ¿quién lava esa agua? Pecado. Los pecados. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? Como Dios nos habla de Jesús claramente y nosotros lo pasamos de largo. Solo les tengo que decir que esto lo podemos ver claramente refrendado en lo que dice Juan 4:10. ¿Alguien puede leer esa Juan 4:10? ¿Me ayuda la lectura? Dice, responde Jesús y díjole, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te dará agua de vida. Ahí está el manantial. ¿Quién era el manantial? ¿Quién es el que podía perdonar pecados? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y agua de vida por qué? Porque el que cree en él, sus pecados le son perdonados. La maldición de la muerte es quitada, por lo tanto, y puede alcanzar la promesa de la resurrección. Habrá en Jerusalén manantial de agua viva. Y en la palabra de Apocalipsis dice que saldrá un río de agua viva de la ciudad. ¿Y de dónde sale el río de agua viva? Del templo de Dios y del Cordero. O sea, nuestro Señor Jesucristo es el manantial de agua viva que aquí se está hablando. Para lavar el pecado y la inmundicia. En el reino de los cielos no será para eso. El río de agua viva para dar vida a todo lo que está en torno al santuario. Pero en aquel día, hoy, Dios ha abierto un manantial de vida en Jerusalén. ¿Y dónde está Jesús ahora? ¿Está en Jerusalén hoy? En la celestial. En la celestial. ¿Y yo puedo limpiarme la sangre de agua viva? Ese manantial está abierto para que yo me lave. A ver, en la palabra. Ah, el Evangelio, ¿cierto? Entonces usted es lavado en la sangre de Jesucristo. A ver. Usted recibe de esta agua viva que es Cristo la vida eterna y el perdón de los pecados, ¿no? Así que también estas promesas se han cumplido con Jesucristo. Luego finalmente dice en el versículo, aquí hubo una tracalada increíble de profetas que engañaron a Israel, pero Dios aquí aprovecha de hablar de un profeta, de un buen profeta. Dice, y dirá, versículo 5, y dirá, verso 4, y dice, y será aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión, cuando profetizaren, ni nunca más se vestirán de manto velloso para mentir, o sea, hablando de los profetas mentirosos.
Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra. O sea, no van a tratar de engañar a la gente con sus profecías falsas, ¿cierto? O sea, ¿y eso ocurre hoy? ¿O estamos llenos de falsos profetas? Hay algunos. Estamos llenos de falsos profetas por todos lados. Desde los que leen el tarot, ¿cierto? Hasta lo que auguran lo que va a pasar en el futuro, pensando en la tecnología y cosas así. Porque dice, no soy profeta labrador de la tierra, soy porque esto aprendí del hombre desde mi juventud. Y le preguntarán, y aquí está hablando de otro profeta, ¿no? Porque alguien preguntará, dice, ¿qué heridas son estas en tus manos? Dice. Y él responderá, con ella fue herido en casa de mis amigos. ¿De quién está hablando aquí? ¿Alguien fue herido en sus manos en casa de los suyos? Nuestro Señor Jesús. Y luego dice, referente a este que fue herido en casa de sus amigos, en contexto, dice, levántate tu espada sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová del ejército. Y era el pastor y se destrozarán las ovejas. O sea, alguien que es compañero de Dios, dice, sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová. ¿Quién es su compañero? Este que fue herido en las manos, Jesucristo. Dice, y él es el pastor de eso. Jehová quiso quebrantarlo, ¿se acuerdan? Porque tanto lo padecimiento. Y se derramarán las ovejas. Esto se cumplió cuando el Señor Jesús fue entregado también y se dispersaron los discípulos. Más tornaré mi mano sobre los chiquitos. Es decir, Dios siempre se va a preocupar del remanente de los pequeños, ¿cierto? Y somos nosotros. Nosotros somos esos pequeños, ese pequeño rebaño. Él dijo, no temáis manada pequeña, porque Jehová ha recibido de los rebaños. Y el 14 termina lo que hoy día queríamos ver en esto. Dice, acuérdense entonces que Jerusalén es el vaso pesado, el vaso de la ira de Dios, la piedra pesada que los que la quieran atacar serán destruidos. ¿Por qué? Por alguien que viene de Dios, ¿cierto? A quien ellos habrán traspasado. Que ellos lo reconocerán finalmente como Mesías, ¿cierto? Y que le desecharon. Entiendo que a un remanente convertido en ese momento, pero no todo judío. Pero que Dios haya tocado su espíritu, haya tocado su corazón con su Espíritu Santo que derramará de gracia y oración. Entonces aquí dice el 14.1, y aquí, 14.1, el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré a todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y aquí algunos quedan perplejos. No me está diciendo que Dios defenderá el morador de Jerusalén. ¿Por qué me dice que la ciudad será tomada? Y la ciudad será tomada, saqueada, serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio, mas el resto del pueblo no dice será, mas el resto del pueblo no será talada la ciudad. Ya, esto yo lo he leído y lo he revisado los teólogos y todas estas cosas, quedan perplejos de este pasaje, sobre todo los que interpretan de forma internacional. Este que está dicho aquí, ubíquenlo acá. Bíblicamente, esto es lo que fue la destrucción mencionada en Lucas 21. Cuando viene a Jerusalén cercada de ejército, sabe que su destrucción ha llegado. Entonces, después de la reconstrucción a la cual alentó Zacarías y Ageo, sabían que iba a venir una vuelta, una destrucción de Nueva Jerusalén. Había dicho que es piedra pesada, todos los que se la cargaran, dice, serán destruidos. Y aquí está diciendo que las naciones se juntan y toman la ciudad. Eso ocurrió y esa obra ha quedado expresa en lo que pasa con el templo hoy. Está abominado y asolado. ¿Será correcto que se adore a Alá? Ahí en ese lugar. Decidan ustedes. Pero decir eso hoy. ¿Usted sabe lo que significa? Dios la ha dejado en manos de otros pueblos que también tienen esperanza en Jesucristo, de vida eterna si creen en Él. Nadie va a quedar fuera, somos todos salvos y un solo pueblo bajo la sangre de Jesucristo. Árabe, no sé, libanés, ¿cierto? Que las personas de Irak, de Irán, si creen en Jesucristo, todos los europeos, todos los sudamericanos, somos un solo pueblo hecho en la sangre de Jesucristo. Él no hace excepción de personas, porque todos tenemos el mismo problema, nuestros pecados. Y Jesucristo lo ha limpiado con su sangre. Porque murió, siendo un sacrificio suficiente, único y irrepetible.
Por lo cual eso nos da certeza que ya estamos en paz con Dios y podemos entrar en su reino. La vida justa que podamos vivir no suma a la salvación es completa, la ha hecho solo Dios, no nosotros. La salvación es del Señor, no nuestra. Y por eso Dios deja que la ciudad haya sido tomada para después tomar causa contra las naciones que hicieron esto. No deben alegrarse las naciones de que Jerusalén esté asolada, ni que el templo no sea, porque Dios tiene promesa para todas las naciones que quieran adherirse a Jehová y a Jesucristo de Nazaret, creyendo en que Él murió por los pecados para lavarlos en Él, en que Dios va a defender esta ciudad, un día nuevamente trayendo la nuevita del cielo. Y aquí dice el texto, por eso que cité el texto, dice, yo honraré el lugar de las plantas de mis pies. ¿Cierto que lo leímos? Ya, te pusieron atención aquí. Miren lo que pasa acá. La ciudad es tomada, ¿cierto? Pero dice el verso 3, después saldrá Jehová y peleará contra aquella gente como peleó en el día de la batalla. Es decir, la ciudad es tomada. Esto está entonces Zacarías 14, del 1 al 2, ¿cierto? Y cuando dice, después de esta asolación, 3, después saldrá Jehová y peleará. ¿Cuándo ocurre esto? Acá. Esto es Zacarías 14, del 3 en adelante. Dice, y después saldrá Jehová y peleará con aquella gente como peleó en el día de la batalla, y afirmaráse sus pies en aquel día en el monte de las olivas. Aquí vamos a la geografía. Monte de las olivas está pegadito a Jerusalén. Acá está el santuario, acá está el valle de los hijos del Himnón, y acá está el monte de los olivos. Este es el templo. Este es el monte de los olivos. Y este es el valle de los hijos del Himnón. Acá, esta es Sión, el lugar elevado, el montecito donde estaba puesto el santuario del Señor. Aquí Dios, en este lugar, aquí dice, afirmará sus pies en el monte de las olivas. Y esto se va a partir. Y se va a abrir hacia allá, hacia acá, vean el lectura. Y se hace un muy grande valle, y le llama al Señor el Valle de los Montes. Dice, afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, o sea, al ladito, como decíamos. Y la parte de oriente, la oliva se partirá del medio, usted lo puede leer. Y dice, verso 5, miren qué interesante, se hace un valle y los que han de ser salvos, ¿dónde huyen? Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Es decir, en este lugar donde el Señor se manifieste y venga a la tierra, dice, nosotros iremos allá. ¿Cuándo se cumplirá esta batalla? ¿Cuándo vendrá Dios a pelear por Jerusalén? Los creyentes van a este valle que está al frente de Jerusalén. Huiréis, dice. ¿Por qué cita el terremoto de Usías? Porque fue un terremoto de lo increíble. ¿Verdad? Hace poco escuché, no alcancé a ver ni siquiera la foto, hablan que al parecer encontraron un templo similar a Dagón, que puede haber sido el templo que fue destruido por Sansón. Y decían que tenía daños de un terremoto tipo grado 8, o sea, confirmando lo que hubo un terremoto grande en los días del rey Usías. Ese día la gente huyó despavorida por causa de este terremoto anunciado por el Señor. Están los profetas, ellos también lo anunciaron. Entonces, es un lugar donde uno va a refugiarse, este monte. Fíjense, se abre, y este monte se abre incluyendo a Jerusalén, para que nosotros huyamos a ese lugar para buscar protección. Luego dice, y acontecerá que, y vendrá Jehová con todos mis santos. ¿Quién es el que viene? Jehová aquí dice, ¿a quién esperamos ver venir a nombre de nosotros? A Jesucristo. Pero no dice Jeremías que en aquel día
Judá será salvo y su nombre con que le llamarán a este que viene a salvar es Jehová, justicia nuestra, aquel que tiene el mismo nombre del Señor. Entonces, si viene de Jehová, justicia nuestra, si viene Cristo Jesús, ¿cierto? Que dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, o como dice el libro de Hebreos, que es la imagen misma de Dios, que le ha dado toda potestad, viene Él a defender a su pueblo y a hacer juicio a todos los naciones que se besaron y se pusieron a Jerusalén por piedra pesada encima, habiéndola destruido previamente. Por lo tanto, dice aquí: y acontecerá que en aquel día, verso 6, Zacarías 14:6, no habrá luz clara ni oscura, y será un día el cual es conocido de Jehová, ni será ni de noche, más acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Acontecerá también, miren que otra vez, aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia la mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Luego, cuando el Jesús haya sometido todo imperio y potestad, ¿qué dice? Él mismo se sujetará a Dios para que Él sea el todo y en todo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Entonces, ven, aquí no está hablando. Al principio el capítulo de la destrucción de los romanos, pero que después Dios la defenderá. Y eso es lo que hemos leído en Apocalipsis 20. Dice que los que resucitaron para la condenación cercaron a la ciudad santa, más de Dios viene el fuego del cielo y los devora. Si leemos eso, Apocalipsis 20, no lo pierdan lo que tienen ahora, porque vamos a terminar de leer ahí. Dice Apocalipsis 20, versículo dice en Apocalipsis 27, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, profecía de Ezequiel 38 y 39, no voy a leer. Todas estas naciones se confederan para destruir a Jerusalén. Por lo tanto, están compuestos por los que lo suscitan para vergüenza y confusión. ¿Saben lo que significa? Avergonzar y confundir a alguien, convencer, darle anchas como para que crean que él puede salir adelante con lo que quieren hacer, pero después frenarlo en seco y mostrarle claramente su error y vencerlo y derrotarlo. Eso es lo que dice aquí. Y subieron sobre el ancho de la tierra, dice, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales como la arena de la mar. Y el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, circundaron el campo de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, hasta la bestia y el falso profeta será atormentado día y noche para siempre jamás. Bueno, después viene el trono blanco, que podríamos explicarlo en otro momento, pero es lo mismo, es el mismo evento. Es decir, aquí está recogiendo lo de Zacarías, lo de Isaías, la ciudad. Sale agua viva de la ciudad. Miren lo que dice aquí bueno, no lo miren porque no lo vean. Verso 22 de Apocalipsis dice: después nos mostró un río limpio de agua viva resplandeciente de cristal, como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Es decir, es por eso que la ciudad aquí después dice, salen aguas vivas. Es decir, el día en que esto se cumpla, ¿qué podríamos decir? El día que de Jerusalén salgan aguas vivas, Dios ya estará morando para siempre en la tierra. Dios morará en Sion o en Jerusalén. Esto será cuando regrese. Y si le quieren ubicar tiempo, este un poquito después de los 1000 años. Esto ocurrirá en la batalla de Gog y Magog. Bueno, entonces dice, verso 10, y toda la tierra se tornará como llanura. Vuelvo a Zacarías 14. Zacarías 14, versículo 10. Y toda la tierra se tornará como llanura, desde Cahaba hasta Rimón, en mediodía de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitará en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta de Nea, y hasta la puerta de los rincones, etcétera, etcétera. Y dice,
Verso 12, y morarán en ella y nunca más será maldición, dice la versión de ustedes, aquí dice anatema, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y miren, aquí hablando de Gog y Magog, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearen contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies. Por eso dice Apocalipsis, de Dios descendió fuego y los consumió. Es decir, es por el fuego de Dios que descenderá del cielo cuando las naciones se junten contra Jerusalén después de los 1000 años para destruirla. ¿Cierto? Dios desciende el fuego del cielo y los devora, y esta es la plaga, dice, la carne de ellos se consume. Los ojos de ellos se disolverán, dice. No sé si lo han leído esto. Y esta es la plaga que herirá Jehová a todos los que pelearen contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando sobre ellos sobre sus pies, o sea, parados, no muertos. Y se consumirán sus ojos de sus cuencas y sus lenguas se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que no habrá en ellos, y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento de Jehová, porque trabará cada uno de la mano de su compañero, de la mano, dice, y su hermano entre la mano de la mano de su compañero. Y Judá peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de toda la gente alrededor, dice, oro, plata, etcétera, etcétera. Luego dice, finalmente, bueno, pueden leer el resto ustedes si quieren, pero dice que todas las naciones quedan sometidas a Jehová. El punto es que las naciones que no van, dicen, no había lluvia sobre ellos, etc. Está diciendo que entonces que Dios a su ciudad la va a defender finalmente de todas las naciones, y todas las naciones van a quedar sometidas a Israel, a Jerusalén. Entonces, si ustedes me dicen que yo deliro de que hay una ciudad en los cielos y de que Dios quiere traerlo a la tierra y establecer la tierra donde Dios habite ahí con su pueblo, no me están entendiendo. ¿Cierto? Ni estamos entendiendo la Escritura. Yo no podría dormir tranquilo diciendo otra cosa, porque la palabra de Dios dice esto. Y si hubiera duda, así, ahora sí acompaño, porque ya terminamos. Saquería. Vamos a Ezequiel. ¿43? Ezequiel tuvo la visión de un santuario en la tierra de Israel que no estaba ahí. Una visión de un santuario hermoso, y lo empieza a describir. Cuando yo era muy joven, como a los 18 años, me acuerdo que leí de profeta, y tengo por ahí todavía los mismos que hice de todas las medidas que tomó. Llegué a la conclusión bíblica de lo que estaba hablando de una ciudad que no existía. ¿Por qué? Porque Ezequiel estaba en la cautividad y ya Jerusalén estaba destruida, por lo tanto Dios le estaba hablando de un santuario futuro. ¿Y por qué los santuarios futuros? Porque incluso lo vio sobre un monte muy alto, tal como Juan el apóstol de Cristo lo mostró en Apocalipsis, en su revelación. Aquí dice, 43. Dice, llevóme luego a la puerta, pero estaba en la visión, a la puerta que mira hacia el oriente. Ustedes saben que la puerta de acceso al templo del Antiguo Testamento era por el oriente. Es decir, aquí sería por la ventana, donde sale el sol, porque la profecía dice, sobre ti nacerá Jehová, donde será su luz. Y dice aquí, el símbolo del Señor, pero no que sea el Señor, no somos idolátricos en ese sentido, sino que es una semejanza, ¿no? Aquí dice, dice, lleva la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios de Israel que venía de hacia el oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Qué habíamos leído qué se aparece con lo que leímos en Zacarías y en Isaías? Sobre ti nacerá su luz, ¿cierto? Resplandece. Sobre ti nacerá Jehová. O sea, es porque Dios viene a morar a la ciudad. Porque aquí dice que lo que venía del oriente, ¿qué era? Y aquí la gloria de Dios, el fulgor de Dios de Israel venía desde hacia el oriente. Sonido como sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. O sea, tal como pasó cuando Salomón edificó el templo, acuérdense que la presencia de Dios le llenó la casa y nadie podía entrar. Y aquí también viene de nuevo a esta casa que Ezequiel está viendo en visión, ¿cierto? Que se le había dicho,
Dice, vi en visiones de Dios que me llevó a la tierra de Israel y púsome sobre un monte alto sobre el cual había como un edificio de una ciudad al mediodía. Es decir, él estaba viendo una visión acá de una ciudad que estaba en la tierra de Israel, y él vio que Dios volvía a habitar en una ciudad hermosa que él había hecho, ¿cierto? Y este templo hermoso que Dios había hecho. Y Dios viene con su presencia a llenarlo. Y dice el verso 3, y la visión que vi era como la visión, aquella visión cuando vine para destruir la ciudad, y la visión era como la visión que vi junto al río de Chebar, y caí sobre mi rostro. ¿Cuál es la visión que vio junto al río de Chebar? El trono de Dios y las ruedas estas, y estos ángeles andaban las ruedas. Lean ustedes, ¿cierto? Y dice, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba cara al oriente. O sea, Dios entró por la puerta oriente de la ciudad. Qué hermoso. Y dice, y alzóme el espíritu y metióme en el atrio de adentro. Y he aquí que la gloria de Jehová hinchó la casa. Estas son las mismas palabras cuando fue dedicado el templo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en algún momento esta ciudad futura Dios va a habitar en ella, con nosotros. Y aquí dice, y alzóme el espíritu y metióme en el atrio de adentro. Y aquí la gloria de Jehová hinchó la casa. Y oí a uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y díjome, hijo de hombre, este es el lugar de mi asiento, y el lugar de las plantas de mis pies. ¿Dónde Dios pone las plantas de sus pies según Zacarías? En el monte de las Olivas, al frente de Jerusalén, para hacer un gran de valle para que la gente se refugie ahí, en el día en que Él venga. Y aquí dice, en el que diga que venga la batalla de Gog y Magog. Dice, este es el lugar de mi asiento y el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré con los hijos de Israel para siempre. Y nunca más contaminar la casa de Israel, mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes, dice, y sus altares. Pudiendo ellos su umbral junto a mi umbral y su poste junto a mi poste, no más que pared entre mí y ellos. Contaminaron mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron y consumirlos por tanto en mi furor. Bueno, entonces aquí Dios dice que separa este santuario totalmente santísimo. Ustedes lo pueden ver, lo describe totalmente santísimo. No es santísimo un lugar, sino que todo. Porque Dios mismo viene a morar en esta ciudad. Y si usted lee al final de Ezequiel, el último capítulo, se lo salta, todos los textos van a encontrar dice, la ciudad es cuadrada, igual que la Nueva Jerusalén. La ciudad tiene el río de agua viva y tiene árboles de la vida. Por ejemplo, en Ezequiel 47 dice, hízome el nuevo a la entrada de la casa y aquí que aguas que salían de debajo del umbral. Lo mismo que dice Apocalipsis, lo mismo que dice Zacarías profeta. Ezequiel 47:1. Hízome tornar nuevo a la entrada de la casa, y aquí agua que salía de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y la agua descendía de debajo hacia el lado derecho de la casa al mediodía del altar. Luego dice, después dice, verso 12, 47:12, y junto al arroyo de su ribera, de una parte y de la otra, crecerá todo árbol de comer, y su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto, y sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Qué dice Apocalipsis? Será para la sanidad de las naciones. ¿Qué les parece? Ríos de agua viva que salen con los árboles de la vida que menciona Apocalipsis, que son para la sanidad de las naciones. Es decir, Zacarías, Ezequiel, Juan, nos hablan de una ciudad donde Dios va a morar con nosotros, de una ciudad que Dios la va a defender cuando sea atacada por las otras naciones, una ciudad que no es de hombre, que Dios mismo la ha hecho y que bajará del cielo. Leamos eso para la realidad en Apocalipsis 21 y ahora podemos creerle, ¿cierto?, a Juan, ¿cierto?, que es verdad que Dios traerá una ciudad. Apocalipsis entonces dice, escúchenlo nomás solamente, yo quiero destacar dos cosas. Dice, vi un cielo nuevo. ¿Quién lo dice eso? Isaías, ¿cierto? Y una tierra nueva. Y el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva, ojo, que descendía del cielo de Dios como una esposa ataviada de su marido. Es decir, esta ciudad no viene a ser construida por hombres, sino que viene del cielo. Y luego más abajo dice: lo mismo, si lo vamos a buscar. En el versículo 6 dice: díjome, hecho es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que me tuviere sed, yo le daré del agua de la fuente de vida gratuitamente. ¿Dónde está el agua de la vida? En Jerusalén. ¿Quién es esa fuente de agua viva? Nuestro Dios y el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y al final Apocalipsis termina diciendo, ¿cierto? Dice: si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, las personas que han de entrar a esa ciudad están escritas en el libro de la vida. Por lo tanto, Zacarías, profeta, ¿cierto?, nos habla de un día en que Dios te dará una ciudad donde será la casa después de los 1000 años cuando se resuciten los enemigos que han asolado a Jerusalén. Dios los destruirá con fuego del cielo, por eso se consumirán, su cuerpo se consumirá en los mismos cuencas y los ojos, se secará su lengua, se quemará, porque el fuego de Dios que los destruirá. Esa es la resurrección, ese es el fruto de la resurrección para la condenación. Nuevamente se dijo a Eduardo de querer deshacerse del santuario de Dios que ha descendido del cielo, con Dios mismo adentro. Y Dios, cuando los destruya, hará finalmente un cielo nuevo y una tierra nueva donde morará la justicia. Como dice Isaías, he aquí que yo creo no cielo ni nueva tierra, y de lo anterior no habrá memoria. Así que verán ustedes de qué lado se quieren poner: de aquellos que no habrá más memoria, o de aquellos que van a gozar en un cielo nuevo y en una tierra nueva que Dios hará. Dios les bendiga, mis hermanos, que la verdad de Cristo veamos claramente enseñada, ¿cierto? Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. ¿Entendemos ahora lo que decía? ¿De qué ciudad él estaba hablando? De una ciudad que existe en los cielos. Nunca habló de una ciudad de de una ciudad en la cual nuestros nombres están escritos. Y si nosotros esta profecía la quitamos o la cambiamos, seremos que serán quitadas también nuestras palabras. Imagínense que pasarán los mormones, ¿cierto?, que no tienen este libro de Apocalipsis. No lo tienen, ni creen en estas cosas. Los testigos de Jehová que han leído estas cosas, que lo han tergiversado. Y todas las iglesias que toman este libro como un libro que es difícil de entender y mejor no lo consideremos, tarde o temprano estas promesas van a faltar eso para hacer los días difíciles. Nosotros sabemos lo que Dios hará. Y el saber antes viene por la revelación de los profetas. ¿Qué le he hablado yo aquí que no haya estado escrito en la Escritura? No son cosas que a mí se me ocurrieron. Cualquiera de ustedes las podría haber visto ahí hace mucho tiempo que he estado indagando. Pero damos gracias a Dios que nos ha hecho partícipe de esta promesa. Por lo tanto, Dios traerá, ¿cierto?, este reino, donde quiere establecer el reino de Cristo en la tierra, lo hará a través de esta ciudad. Dios pondrá por rey a Jesús de la Sion celestial. Él someterá a todos los enemigos y finalmente después todo su reino se lo entregará al Padre. Nosotros moraremos con Dios. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Los de limpio corazón verán a Dios. ¿Veremos a Dios ahí? Amén. Sí, porque dice Apocalipsis 21, verán su cara, dice, y su nombre estará en su frente. Por lo tanto, Dios viene a habitar con nosotros. Por eso dice que es el lugar de las plantas de los pies. Aquí moraré yo con ellos. O como dice el texto de Zacarías, pondrá sus pies del monte de los olivos, hará una grande llanura, y ahí dice, iréis a ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí está la ciudad de Dios que viene del cielo. El lugar de las plantas de los pies no va a ser otro lugar que el actual lugar donde está la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando ustedes vean en internet y pongan, por ejemplo, el templo de Jerusalén y vean la mezquita, sepan que ese lugar algún día va a ser el lugar donde Dios va a gozar su presencia
y va a establecer la nueva ciudad. Y va a batallar contra sus enemigos, pero él va a prevalecer. Siempre ha prevalecido. Díganme, Israel ha prevalecido. Cuando ellos estuvieron cautivos de manos de los babilonios, ¿quién los devolvió a la tierra? Dios. ¿Y quién movió? El corazón de un rey. Luego, cuando fueron a la cautividad del año 70, ¿quién lo hizo volver? Movió el corazón de varias naciones. Ahora resta que venga el Cristo, ¿cierto? Porque ellos, el Israel actual no es creyente de Jesucristo, es un pequeño remanente. Nosotros somos de aquel remanente, ¿cierto? Que espera en Dios, que espera. Es decir, cuando salgan las barrigas de esta ciudad que Dios traiga en el cielo, diríamos, estamos en los cielos nuevos, estamos en la tierra nueva, donde no la justicia. Porque vamos a tomar la puerta de la ciudad y la vamos a abrir. ¿Qué significa eso? Que tenemos más miedo de que la vengan a destruir o a solar, ningún enemigo. Es como que si usted hoy día dijera, está tan tranquilo y voy a abrir la puerta de la casa. No se va a tratar. No va a haber delincuencia, sino que todos serán ungidos de Dios. Dios les bendiga, amigos.